6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 de septiembre de 2004, Osetia del Norte, Rusia. Una escuela se dispone a iniciar el primer día escolar del año, cuando inesperadamente, un grupo de terroristas chechenos interrumpe el clima festivo para convertirlo en un secuestro masivo que no solo duró 3 días, sino que también terminó siendo la mayor masacre escolar de la historia. Con más de 300 muertos, en su gran mayoría niños y adolescentes, el ataque fue respondido por las fuerzas militares rusas. Si bien en un principio tuvieron un comportamiento conciliador, estas acabaron arremetiendo ferozmente contra los terroristas, al punto de utilizar tanques y helicópteros para bombardear el colegio. La crítica fue muy dura con la figura del presidente Vladimir Putin, al que hizo responsable de la muerte de rehenes a manos del ejército. Entonces, ¿cómo fue el asedio? ¿Y por qué las críticas apuntan a Putin y al ejército? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la masacre de Beslan, las interminables 72 horas en las que el terrorismo checheno puso contra las cuerdas al ejército ruso. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡comenzamos! Desde el año 1999 y hasta 2009, Rusia y Chechenia vivieron tiempos hostiles en el marco de la Segunda Guerra Chechena. Uno de los episodios más recordados es la toma de 850 rehenes del Teatro Dubrovka, en Moscú, en el año 2002, cuando más de 40 terroristas asaltaron el establecimiento en medio de un espectáculo, ocasionando la muerte de aproximadamente 200 personas, con un operativo militar que estuvo en el centro de la polémica. 2 años después, un nuevo ataque terrorista en Rusia sería noticia en el mundo, con el polémico accionar de las fuerzas rusas en el foco de las críticas. El hecho sucedió el 1 de septiembre de 2004, en la ciudad de Beslan, dentro de Osetia del Norte. La escuela número 1 se preparaba para recibir el inicio del ciclo lectivo, por lo que ese día el colegio congregaba más gente de lo habitual. Aproximadamente 60 maestros y 800 estudiantes, junto a cientos de sus familiares, celebraban las ceremonias de apertura. Previamente, en la República de Ingushetia, al este de Osetia, varias decenas de extremistas chechenos habían emprendido camino hacia Beslan. En la carretera, capturaron a un policía y tomaron su vehículo. Pasadas las 9 de la mañana, una camioneta policial Gazelle y un camión militar Gaz-66 estacionaron en la escuela y el grupo de terroristas armados bajó con vestimentas de color verde militar y pasamontañas, equipados con cinturones y ropa interior con explosivos. En un principio, los presentes en la escuela pensaron que se trataba de fuerzas especiales rusas, pero a los pocos segundos, los atacantes dispararon varias veces hacia el cielo y el infierno comenzó. La escuela estaba próxima a una central de policía, por lo que los comisarios presentes iniciaron un tiroteo que entorpeció el objetivo de los atacantes. Un extremista murió en este primer choque y 2 resultaron heridos. Dentro del establecimiento se gestó una toma de aproximadamente 1.100 rehenes, aunque en este número radica la primera polémica contradicción del Estado ruso. El gobierno había declarado que solo había 354 personas, lo que enfureció a los atacantes y provocó que maltrataran más aún a sus cautivos. Los chechenos reunieron a los rehenes en el gimnasio. Pocos minutos pasaron para que murieran las 2 primeras víctimas, una por negarse a arrodillarse y la otra por traducir lo dicho por los terroristas al idioma local de Osetia. Desde el inicio, impidieron que los rehenes se alimenten. Posteriormente, seleccionaron a los 20 adultos más fuertes, los trasladaron a la cafetería y provocaron una explosión a la que solo uno pudo sobrevivir. Luego, obligaron a los rehenes a deshacerse de los cuerpos.
Acto seguido, los militantes llenaron el colegio de explosivos y los rodearon con cables trampa. Pocas horas después, las fuerzas del ejército ruso junto a la policía, efectivos Spetsnaz y del grupo OMON formaron un perímetro a 225 metros del colegio. Los atacantes amenazaron con aniquilar a 50 rehenes por cada uno de sus miembros asesinados. Las autoridades rusas anunciaron que no utilizarían la fuerza para rescatar a los rehenes, una promesa que no se cumpliría. Al día siguiente, las negociaciones continuaban, pero los extremistas no aceptaban el ingreso de medicinas, alimentos ni ambulancias. Mientras tanto, Vladimir Putin se mantenía fuera de escena. Solamente se refirió al tema durante una reunión en Moscú con el rey de Jordania. Todas las acciones de nuestras fuerzas estarán dedicadas exclusivamente al rescate de los rehenes. Mientras tanto, gracias a las negociaciones, los chechenos permitieron la salida de 15 bebés y 11 madres lactantes. A las 15:30, los secuestradores lanzaron 2 granadas contra las fuerzas de seguridad, incendiando un automóvil de la policía. Hacia el tercer día, la paciencia del ejército se agotaba. Las negociaciones entre funcionarios, tanto rusos como chechenos, parecían ir por buen camino. Incluso, el asesor presidencial ruso, Aslanbek Aslakanov, acordó con los secuestradores la liberación de los niños a cambio del ingreso de 700 figuras rusas del ambiente artístico. Sin embargo, a las 13 horas, cuando los fundamentalistas permitieron el ingreso de los médicos, se escucharon 2 explosiones en tan solo segundos. A continuación, el techo del gimnasio cayó en llamas dentro del establecimiento e hirió a varios rehenes. Algunas versiones indican que los responsables de esto fueron los francotiradores rusos, aunque otras apuntan a los chechenos. En respuesta, los secuestradores abrieron fuego y los militares respondieron. Varios rehenes murieron en medio del tiroteo. Finalmente, el ejército ingresó definitivamente a la escuela. Posteriormente, las fuerzas rusas ingresaron con tanques T-72, vehículos blindados BTR-80 y helicópteros Mi-24. Varios cohetes Shmel impactaron contra el edificio y un BTR abrió fuego con su ametralladora pesada KPV de 14,5 por 114 milímetros. 2 horas después, las fuerzas rusas lograron neutralizar la zona, aunque los combates continuaron hasta la noche. El secuestro finalizó con 31 terroristas muertos, 1 arrestado, y se sospecha que algunos otros miembros del grupo escaparon. A su vez, 333 rehenes perdieron la vida, de los cuales 186 eran niños y adolescentes, y casi 800 personas resultaron heridas. Estos números ubican lo sucedido en Beslan como la peor masacre escolar de la historia de la humanidad. Las críticas, tanto de la prensa como residentes de Beslan y familiares de las víctimas, señalaron la ferocidad del operativo y apuntaron contra el magro liderazgo de Putin. Respecto al uso de los Shmel, una fuente asociada al ejército estadounidense dijo que era el arma más cruel imaginable. Según varios activistas de derechos humanos, el 80% de los rehenes muertos fueron asesinados por el cuerpo militar ruso. No olvidemos que el gobierno ruso quiso ocultar la cantidad de rehenes en reiteradas oportunidades, diciendo que eran pocos más de 300 cuando se trataba de un número muy superior. David Seder, miembro del Instituto Hudson, declaró que el incidente presenta un retrato escalofriante del liderazgo ruso y su total desprecio por la vida humana. Por otro lado, según el informe de Yuri Savelyev, investigador parlamentario disidente, la responsabilidad de la masacre fue de las fuerzas rusas y del gobierno federal. Además, afirmó que querían aparentar que durante los primeros 2 días estaban actuando pacíficamente a pedido de los secuestradores cuando tenían tomada la decisión de abrir fuego contra los terroristas, sin importar la vida de los rehenes.
Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que fue justificado el operativo de las fuerzas rusas?